Planolandia es una narración puesta en boca del habitante de un mundo bidimensional, es decir, una realidad que solo tiene longitud y anchura, pero no altura. En un mundo plano, como la superficie de un globo de papel, habitado por líneas, cuadrados, triángulos, círculos y otras formas geométricas. Sus moradores pueden moverse libres en esta superficie, pero no pueden ascender ni descender. Ellos ignoran esta limitación. La idea de una tercera dimensión les parece inimaginable. El narrador de la historia tiene un sueño singular. En él es trasladado a un mundo unidimensional. Sus habitantes son puntos y rayas. Se mueven hacia adelante y detrás, pero siempre sobre una misma línea, llamada su mundo. En vano intenta el narrador explicar al monarca de Linelandia que existe otra realidad y que él, en su país, es un cuadrado, línea de líneas. Ante tan delirantes afirmaciones, el rey y sus súbditos, puntos y rayas, se arrojan sobre el cuadrado, quien, en ese mismo instante, vuelve a la realidad de Planolandia. El sonido de la campana lo llama al desayuno, pero aquel día le tenía reservada otra molesta experiencia. El cuadrado le enseña a su nieto, el hexágono, los fundamentos de la aritmética y su aplicación a la geometría. Después de escuchar cómo se obtiene la potencia de 2, es decir, 2 al cuadrado, y relacionarlo con la superficie, preguntó si 2 al cubo tendría algún sentido geométrico. Nada, absolutamente nada, replicó el abuelo cuadrado, a lo que el nieto contestó que un cuadrado de 3 pulgadas, expresada en 3 a la potencia 2, se debía mover de alguna manera, que no alcanzaba a comprender, paralelamente a sí mismo, generando algo, aunque no puede imaginarse qué, y este resultado podría expresarse por 3 a la potencia de 3. «Vete a la cama», le dijo el abuelo, algo molesto por su interrupción. «Tendrías más sentido común si no dijeras cosas tan insensatas». Y así el cuadrado, sin haber aprendido la lección de su precedente sueño, incurre en el mismo error del que había querido sacar al rey de Linelandia. Pero durante toda la tarde le sigue rondando en la cabeza la charlatanería de su nieto, y al fin exclama en voz alta: «Este chico es un alcornoque. Lo aseguro, 3 a la potencia de 3 no puede tener ninguna correspondencia en geometría». Pero de pronto oye una voz. El chico no tiene nada de alcornoque, y es evidente que 3 a la potencia de 3 tiene una correspondencia geométrica. Es la voz de un extraño visitante que afirma venir de Espaciolandia, de un mundo inimaginable en el que las cosas tienen 3 dimensiones. Y al igual que el cuadrado en su sueño anterior, el visitante se esfuerza por hacerlo comprender la realidad tridimensional y la limitación de Planolandia comparada con esta realidad. Del mismo modo que el cuadrado se definió ante el rey de Linelandia como una línea compuesta de muchas líneas, también ahora este visitante se define como un círculo de círculos, que en su país de origen se llama esfera. Pero naturalmente el cuadrado no puede comprenderlo, porque ve a su visitante como un círculo, aunque ciertamente dotado de muy extrañas e inexplicables cualidades. Aumenta y disminuye, se reduce a veces a un punto y hasta desaparece del todo. Con extremada paciencia le va explicando la esfera que todo esto no tiene nada de singular para él. Es un número infinito de círculos, cuyo diámetro aumenta desde un punto a 13 pulgadas, colocados unos encima de los otros para componer un todo. Si por lo tanto se desplaza a través de la realidad bidimensional de Planolandia, al principio es invisible para un habitante de este país. Luego, apenas toca la superficie, aparece como un punto y al fin se transforma en un círculo de diámetro en constante aumento, para a continuación ir disminuyendo de diámetro hasta volver a desaparecer por completo.
Esto explica también el sorprendente hecho de que la esfera pueda entrar en la casa del cuadrado, aunque éste haya cerrado a ciencia y conciencia las puertas. Entra naturalmente por arriba, pero el concepto de arriba le resulta tan extraño al cuadrado que no lo puede comprender y en consecuencia se niega a creerlo. Al fin, la esfera no encuentra ninguna otra solución más que tomarlo consigo al cuadrado y llevarlo a Espaciolandia. Vive así una experiencia que hoy calificaríamos de trascendental. Un espanto indecible se apoderó de mí. Todo era oscuridad, luego una vista terrible y mareante que nada tenía que ver con el ver. Vi una línea que no era línea, un espacio que no lo era. Yo era yo, pero tampoco era yo. Cuando pude recuperar el habla, grité con mortal angustia: ¿esto es la locura o el infierno? No es ni lo uno ni lo otro, me respondió con tranquila voz la esfera. Es saber que hay 3 dimensiones. Abre otra vez los ojos e intenta ver sosegadamente. A partir de este instante místico, los acontecimientos toman un rumbo tragicómico. Ebrio por la formidable experiencia de haber penetrado en una realidad totalmente nueva, el cuadrado desea explorar los misterios de mundos cada vez más elevados, de mundos de 4, 5 y 6 dimensiones. Pero la esfera no quiere oír hablar de semejantes disparates. No existe tal país. Ya la mera idea es totalmente impensable. Pero como el cuadrado no ceja en sus deseos, la esfera, encolerizada, lo devuelve a los estrechos límites de Planolandia. En este punto, la moraleja de la historia cobra perfiles sumamente realistas. El cuadrado se siente llamado a la gloriosa y acuciante tarea de explicar en Planolandia el evangelio de las 3 dimensiones, pero cada vez le resulta más difícil despertar en sí el recuerdo de aquella realidad tridimensional que al principio tan clara e inolvidable le parecía. Además, fue muy pronto encarcelado por el equivalente de la Inquisición de Planolandia. Pero en vez de acabar sus días en la hoguera, es condenado a cadena perpetua y encerrado en una cárcel que Abbott describe con admirable intuición como fiel contrapartida de ciertos establecimientos psiquiátricos de nuestros mismos días. Una vez al año lo visita en su celda el Círculo Supremo, es decir, el sumo sacerdote, para averiguar si mejora su estado de salud mental. Y cada año el pobre cuadrado no puede resistir la tentación de intentar convencer al Círculo Supremo de que existe realmente una tercera dimensión. Pero el sacerdote menea la cabeza y desaparece hasta el año siguiente.